Bienvenidos a este video explicativo de las aplicaciones de las razones trigonométricas cuando en un problema se refieren a ángulos de elevación y ángulos de depresión. Inicialmente vamos a distinguir entre ángulo de elevación y ángulo de depresión. Bien, es un ángulo de elevación. Generalmente tenemos un objeto que está por encima de un observador. Entonces el observador, con su vista, forma una línea de observación que va desde sus ojos hacia el objeto. Y tenemos una línea horizontal paralela al piso, ¿sí? Y vamos a formar el ángulo, es decir, la porción de área comprendida entre la línea horizontal y la línea de observación, que se puede medir a través de un transportador. Entonces tenemos el transportador, podemos ubicar el transportador en el punto donde están los ojos, alineado con la línea horizontal, y podríamos hacer la lectura de cuánto es el valor del ángulo. Empezamos a contar 0, 10, 20 y aproximadamente 30 grados. Y así se mediría un ángulo de elevación. Ahora, si pasamos al concepto de ángulo de depresión, entonces, como se ve en la figura, tenemos un edificio, tenemos una persona que está en la azotea del edificio y está mirando, ¿cierto? A través de la perspectiva que forma una línea de observación de sus ojos a un monumento. Bien. El ángulo de depresión se va a formar con una línea horizontal que va a ser paralela al piso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide ese ángulo de depresión? Se va a medir desde la línea horizontal, como apunta la flecha, hasta la línea de observación. Lo podríamos medir de la siguiente forma. Entonces, aquí tendríamos el transportador. Tenemos el transportador. Bueno, vamos a darle un giro al transportador y lo desplazaríamos siempre a la visual del observador, alineando con la línea horizontal. Entonces vamos a ampliar para que se pueda ver un poco mejor. Vamos a alinear bien el transportador. Fíjense que está prácticamente el centro del transportador, como ustedes pueden observar acá, está en sus ojos, y la línea, ¿cierto? La línea del cero del transportador va alineada con la línea horizontal. Y empezamos a hacer el conteo de 0, 10, 20 y prácticamente estaría cercano a los 28 o 29 grados, teniendo en cuenta estas pequeñas líneas, que como la línea es muy gruesa, pues no se puede hacer una lectura más precisa, ¿cierto? Del ángulo, pero nos da una aproximación. Si hiciéramos la línea más delgada, podríamos dar un valor más exacto. Entonces, esa sería la diferencia entre un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. A continuación, entonces vamos a mirar un ejercicio o problema que se refiere a ángulos de elevación. En este caso, tenemos que una ingeniera observa el punto A de, de la cubierta de nuestro patio central, como tenemos acá marcado, y lo observa, ¿cierto?, desde sus ojos con un ángulo de elevación de 34.41 grados. Entonces, mira que se forma una línea horizontal, ¿cierto?, paralela al piso, y lo que nos preguntan es qué distancia o cuál es la altura desde el punto A
hasta el punto B, que está exactamente debajo del punto A. Entonces, en este caso nos dan una información adicional. Nos dicen que la distancia eh, que hay desde la ingeniera hasta el punto B es de 10 metros, ¿cierto? Bien. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta también es que la altura de la ingeniera, ¿cierto? Es de 1,75 metros. Entonces, vamos a ir considerando pues esa información en el ejercicio. Entonces aquí tenemos que la distancia desde la ingeniera hasta el punto B es de 10 metros. Entonces tenemos 10 metros, que es la distancia. Vamos a ir colocando los valores en el dibujo. ¿Sí? Si esa distancia es de 10 metros, quiere decir que la distancia A desde los ojos, ¿cierto? Hasta el punto H, es decir, la base de ese triángulo que se forma, también sería de 10 metros. O sea que A valdría 10 metros. Tener en cuenta que la altura, volvemos y vamos registrando en el dibujo, que la altura de la ingeniera es de 1,75 metros. Entonces, vamos registrando también esa información. Vamos registrándola y ubicándola en nuestro esquema. Entonces tenemos esa distancia que es de 1,75 metros. Entonces ahí está. Quiere decir que desde el punto H hasta el punto B, esa distancia también sería de 1,75. Por lo tanto, necesitaríamos hallar la distancia que hay de A hasta el punto H, en este caso. Pero esa distancia de A hasta el punto H se refiere a qué? Pues sería el valor, ¿cierto?, del cateto opuesto de nuestro triángulo. Entonces tenemos un triángulo donde tenemos los puntos A, el punto B, el punto C y el punto H, ¿cierto? El punto C es donde tenemos el ángulo ubicado. Es decir, que el lado opuesto de ese triángulo va a ser el lado C. Tenemos el cateto adyacente, que sería el lado opuesto al ángulo A. Y tenemos, pues, un punto H, que sería el ángulo recto de 90 grados que se forma en este lugar, para un lado opuesto, H, que sería la hipotenusa. Entonces, tenemos que considerar, volver a recordar, que lo que necesitamos es hallar el valor de esta medida, es decir, el valor del lado C, o sea, el cateto opuesto, y que nos están dando o conocemos el valor de A, o sea, el cateto adyacente. Si tengo un lado conocido y un lado desconocido, tengo que buscar o reconocer cuál es la razón trigonométrica que relaciona esos dos lados: cateto opuesto, cateto adyacente. Pues la razón trigonométrica sería la tangente, que
sería en este caso, como tenemos el ángulo C, la tangente de C será igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar esos valores, ¿cierto? Los valores conocidos, que serían el ángulo, ¿cierto? Que tengo el ángulo, el valor de C, que es el valor del ángulo, el valor del cateto adyacente, que habíamos dicho que era, en este caso, la distancia de la ingeniera al punto B, que era 10, ¿sí? Y vamos a ir haciendo el reemplazo. Entonces, aquí tenemos tangente de C, del ángulo C, va a ser igual al cateto opuesto, que es la medida de C, repito, la medida de C, es esta, ¿sí? Sería C sobre el valor de A, que ya habíamos dicho que era de 10 metros. Entonces, reemplazo el ángulo en el segundo renglón, se reemplaza el valor de A, que sería 10 metros, y para despejar el cateto opuesto, o sea, el valor de C, lo que debemos hacer es pasar el 10 que está dividiendo a multiplicar. Entonces, ese 10 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, como se observa en el siguiente renglón, en el tercer renglón. El 10 pasó a multiplicar, quedándonos 10 por la tangente de 34.41. Bien. Si usamos la calculadora, la tangente de 34.41 es 0.684. 0.684. Al hacer esa multiplicación, pues nos va a quedar 6.84 metros. Es decir, que el cateto opuesto, el valor desde el punto A hasta el punto H es de 6.84 metros. Bien, entonces lo vamos a ir dejando indicado en el dibujo para tenerlo como referencia. Entonces lo dejamos indicado, ahí estaría, listo, ahí sería el valor de 6.84. Y teníamos un valor conocido, otro valor conocido, que era el de la estatura de la ingeniera. Entonces, en este caso, tenemos que era de esta distancia de acá a acá, hemos dicho que era 1.75. Entonces, colocamos el valor de 1.75 metros. También lo dejamos indicado en el dibujo. Ahí tenemos ambos valores. Y lo último que tenemos que hacer, pues, es responder la pregunta, que es la distancia desde el piso de nuestro patio central, ¿cierto? Un punto exactamente que esté abajo del punto más alto de la cubierta, o sea, el punto A. O sea, la altura de la cubierta va a ser el valor de C, ese cateto opuesto del triángulo que obtuvimos, más la estatura de la ingeniera. En este caso sería 6.84 metros más 1.75 nos da una altura de 8.59 metros, que sería la altura total, ¿cierto? La altura de la cubierta, es igual a 8.59 metros. Listo, entonces eso sería el uso del ángulo o del término ángulo de elevación
en un problema que se resuelve con razones trigonométricas. Espero que les haya servido y eso es todo.